está aquí usted el día de hoy, en esta tarde. Seguimos, hermanos, con lo que es la serie. Es elemental, ¿verdad? Siempre son unos nervios cuando está el pastor presente y uno le toca predicar, ¿verdad? Hermanos, gracias a Dios el pastor, pues si no sabía, el pastor fue mi maestro de homilética en el instituto, y todavía ahorita en el curso que acaba de dar, y algunos dirán, no, pues no aprendió nada, hermano, pues ahí. Gracias, pastor, por la oportunidad, y nos dio la oportunidad, gracias a Dios, para que mañana los matrimonios reciban power, amén, en las conferencias, y bueno, el pastor, gracias, pastor, por la oportunidad, y bueno, vamos a estar los solteros mañana allá en Betania, amén, hermanos, ok. A disfrutar la conferencia. Abra su Biblia, hermano, por favor, al libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra de Dios, el versículo 10 y el versículo 11. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Note lo que dice el 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Hermanos, la pregunta del día que vamos a estar viendo, algo elemental, mi querido Watson, no se crean, algo es elemental, es por qué nos llamamos hermanos. Ahora, hermanos, miren, quizás debería ser demasiado obvio esta pregunta, y creo, a lo mejor todos conocemos la respuesta, pero hay varias cosas que vamos a estar viendo del por qué nos llamamos hermanos, qué es lo que implica llamarnos hermanos. Si recuerda, a lo mejor usted le tocó cuando recién aceptó a Cristo, ¿verdad? Que de repente los del trabajo, los de la escuela, le hacían carrilla, y viene el hermano, ¿verdad? Y estaban hablando, ¿verdad?, ciertas cosas, los del trabajo, y guarden silencio porque ahí viene el hermano. Otros más modernos, ahí viene el brother, ¿verdad? Pero ahí viene el hermano, ahí viene el aleluya, ahí viene el cristiano, ¿verdad? Pero, hermanos, el título, hermanos, es un privilegio que podamos llamarnos hermanos. Es un privilegio que podamos llamarnos hermanos, y el día de hoy estudiaremos algo muy importante que es elemental en la vida del creyente. Y es la cuestión del por qué nos llamamos hermanos. ¿Por qué nos decimos hermanos? Y es algo que es elemental porque es parte de nuestro lenguaje cristiano. Amén. Parte de lo que nosotros somos, la mayoría de las cosas que nosotros hablamos. ¿Y sabe cuál es la palabra que siempre usamos? Hermano. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, buenos días. Hermano, bienvenido. Somos hermanos. Es parte de nuestro lenguaje. Hermanos, y casi en todas las epístolas neotestamentarias, los autores de dichas epístolas siempre usaban el título hermanos, hermanos míos o hermanos amados, para referirse a otros cristianos. Note lo que dice 1 Corintios 1:10, dice, os ruego pues, ¿cómo? Hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia que estaba en Corintios, hermanos míos. Y bueno, estos hermanos pues eran tremendos, ¿verdad? Porque pues había muchas divisiones, ¿verdad? Tenían varios problemas que tratar. Pero también vean en Gálatas también cómo comienza el versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, está dando por hecho que el creyente, el Hijo de Dios, es espiritual, o así debe de ser. Restaurarle con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, ¿cuántos le tocó, verdad, en la cultura mexicana, verdad? Muchas veces entre hermanos jugamos, y ahí están los hermanos, ¿verdad? No sé si en otros países sucede, pero aquí las bromas son bien gachas aquí. Yo me acuerdo que mis hermanas, ¿verdad?, cuando yo les caía mal, ¿verdad?, tú no eres mi hermano, tú fuiste adoptado. Ah, te sacaron de la basura.
¿verdad? Así jugaba, ¿verdad? ¿Verdad? Y con eso, ¿verdad? Hacían bullying, ¿verdad? Los hermanos, ¿verdad? Y me tocó que mis propias hermanas me dijeran, a ti te adoptaron, ¿verdad? Lucía lo adoptaron de chiquito, lo cogieron de allá, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, sin embargo, cada uno de nosotros venimos de distintas familias y distintas formas de educación, pero algo que cada creyente tiene en común, y hay algo, hermanos, que todos nosotros como cristianos tenemos algo en común, y es el hecho de que somos hermanos en Cristo. Es el hecho, hermanos, de que todos nosotros somos hijos de Dios. Todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. Y quisiera solamente en esta noche dar 3 verdades acerca del por qué nos llamamos hermanos. Vea entonces primero, si vamos a entender esto, veamos primero lo que antes éramos. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque debe de haber, hermanos, algo que estamos viendo nuestro antes y después. No todo el tiempo, no toda nuestra vida fuimos hermanos en Cristo. No toda la vida fuimos hijos de Dios. Hubo un antes y hubo un después que marcó nuestra vida. Vea entonces, vea primero, lo que éramos antes, teníamos al diablo por padre. La palabra de Dios nos dice en Juan 8:44, y creo que ya todo el mundo conoce este versículo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, la Biblia ya nos está diciendo que nosotros antes, y vean el siguiente versículo, lo afirma, note lo que dice Efesios 2, del 2 al 3, dice, en los cuales anduviste, ¿qué? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, hermanos, y en estos versículos podemos, antes de ser cristianos, la Biblia nos dice que teníamos un padre. Y ese padre era el diablo. Y éramos por naturaleza, hacíamos lo que ese padre dictaba. Hacíamos nosotros la voluntad de la carne. Antes de ser cristiano, hermano, ¿verdad? A usted no le importaban las cosas de Dios. Antes de ser cristiano, a usted no le importaba pecar. Antes de ser cristianos, nosotros no tomamos en cuenta nada de lo que Dios decía. ¿Por qué? Porque hacíamos la voluntad de aquel padre, el padre de mentira, Satanás. Vamos, los incrédulos, las personas siguen la voluntad de Satanás. Por lo cual debemos entender que la gente común busca lo suyo propio, busca los deseos de la carne, los deseos de su padre. Y es por eso, hermanos, que el inconverso, muchas veces hablamos con una persona inconversa y muchas veces no nos entiende. No nos entiende por qué nos congregamos, no nos entiende por qué guardamos, nosotros nos congregamos el domingo, damos nuestro diezmo, ganamos almas. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Porque está cegado, sometido a la voluntad de su padre, el diablo. Y así nosotros éramos, hermanos. Teníamos al diablo por padre. No solamente eso, no todo lo que éramos antes también. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:17, dice, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis que obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Según Romanos 6:17, hermanos, nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros hacíamos lo que el pecado dictaba. Nuestro cuerpo estaba entregado a los deseos carnales. Y vea que antes no sentíamos, ¿verdad?, culpabilidad por cometer algún pecado, porque hacíamos lo que el pecado dictaba. Pero muchas veces encontramos a los hijos de Dios en pecado, regresando a la esclavitud, a pesar de que somos libres.
Y tristemente encontramos ahora a muchos hijos de Dios regresando a este estilo de vida, regresando al pecado del cual Dios está en contra. ¿Por qué muchas veces batallamos y regresamos a aquel pecado? Y bien que muchas veces el cristiano la juega al libertinaje. Tristemente. Que aunque somos libres, usamos muchas veces aquella libertad que ya Dios nos libró del pecado y la usamos para el libertinaje. Cuando no debería ser así. El cristiano, el Hijo de Dios, debe vivir en la gracia. Si hay algo que nos va a ayudar a vivir de una manera piadosa, de una manera que agrada a Dios, es a través de la gracia de Dios. La Biblia nos dice que la gracia de Dios nos enseña a vivir de una manera sobria, justa y ¿cómo? Y piadosamente. Pero gracias a Dios, nos dice el versículo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No solamente, hermanos, teníamos al diablo por padre, no solamente éramos hijos del pecado. Vea tercero, por favor. Estábamos con rumbo al infierno. Y hermanos, vale la pena recordar esto porque a muchos de nosotros ya se nos olvidó de dónde nos salvó Dios. A muchos de nosotros ya se nos olvidó que nuestra eternidad estaba hacia el infierno, hacia el lago de fuego. Nota lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde, hermanos? Al lago de fuego. Hermanos, gracias a Dios que el día en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro libro fue inscrito. Nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Muchas veces, hermanos, es algo que se nos olvida. Que teníamos ese destino. Teníamos el destino hacia el infierno, hacia el lago de fuego. Porque muchas veces regresamos al pecado. Muchas veces hacemos lo que no deberíamos de estar haciendo la voluntad de aquel quien ya no tenemos nada que ver. Lo que éramos, hermanos, ¿qué es lo que éramos? Teníamos al diablo por padre. Y malamente, ¿verdad? Usamos el término, no hombre, este es un hijo del diablo, ¿verdad? Por tan mal que se porta, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado, íbamos con rumbo al infierno. Pero gloria a Dios, hermano. Todo aquel que ha invocado el nombre del Señor es salvo. Y podemos descansar en esa promesa. Pero entonces, vimos entonces lo que éramos antes. Segundo, por favor, síganme. Lo que somos en Cristo. Lo que somos en Cristo. Entonces, hermanos, hemos visto entonces lo que éramos y quisiera describir lo que ahora somos en Cristo y qué es lo que conlleva ser un hijo de Dios. ¿Qué es lo que conlleva ser cristiano? ¿Qué es lo que conlleva ser hermano? Vean lo que dice las Escrituras en Juan 1, 2 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, hay mucho de qué hablar aquí en este punto, pero simplemente vamos a tocar lo más importante, porque ¿sabe qué? Muchas veces se nos olvida cuál es nuestra identidad. Se nos olvida quiénes somos. Si yo le preguntara a usted el día de hoy, ¿quién es? Quizás muchos dirán, pues mira, tengo esta posición, yo soy el jefe tal y tal y tal, yo soy el ingeniero, yo soy el médico, yo soy el enfermero, yo soy el encargado de tal ministerio, podemos tener muchas posiciones, pero ¿sabe cuál es la más importante? Es que somos hijos de Dios. Porque aunque usted pierda su trabajo, porque aunque usted pierda esa posición, porque aunque usted pierda un título, porque aunque usted pierda cosas materiales, seguimos siendo hijos de Dios. Y esa debe ser nuestra identidad. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo más importante que usted es?
La Biblia nos dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, tenemos un Padre Celestial. Aquel que le ha recibido como su Salvador puede confiar plenamente que es parte de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que implica entonces lo que somos en Cristo? Vea primero, somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Él nos dice una criatura reformada. Eso es lo que no dice la Biblia. Dice una nueva criatura. La Biblia nos está diciendo en este mismo pasaje que de modo que si alguno está en Cristo, si acaso alguien ha aceptado a Cristo en su corazón, nueva criatura es. ¿Y qué quiere decir esto? Ahí mismo nos dice el versículo, que las cosas viejas pasaron. La manera de vivir que usted y yo vivíamos, lo que practicábamos antes, entonces debe de ser notorio el cambio de antes y el de ahora. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y créame, tristemente, muchos de nosotros cometemos el error de regresar a aquellas cosas viejas que no deberíamos de estar regresando. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo no sé, pero cualquier cosa que a usted le gustaría más en la vida, ¿le gustaría algo nuevo o algo reparado? Yo pienso que todos queremos algo nuevo. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos hizo una nueva criatura. No nos arregló del desastre que éramos. No nos reformó de los pedazos que éramos. La Biblia nos dice que somos nueva criatura, aquel que está en Cristo. Pero no solamente somos nueva criatura. No solamente tenemos un nuevo corazón y que las cosas viejas pasaron. Vea esto, es muy importante. Tenemos un nuevo propósito. Hermanos, antes de conocer al Señor, no había propósito alguno. Sí, quizás a lo mejor tenías metas, ¿verdad?, en tu vida secular, y antes de conocer al Señor querías ser esto, querías ser aquello. Vivíamos para este mundo, vivíamos para lo material, vivíamos para los propósitos carnales, pero ahora en Cristo, hermanos, tenemos un nuevo propósito. La vida antes no tenía sentido. Pero nota lo que dice la palabra de Dios. Según Tesalonicenses 1, del 11 al 12 nos dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os ¿qué? Os tenga por dignos ¿de qué? De su llamamiento, y cumpla todo propósito ¿de qué? De bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado ¿en quién? En vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Señor nos tuvo dignos de su llamamiento. ¿Qué es ser digno del llamamiento? Hermanos, todos somos llamados a cumplir la voluntad de Dios. Todos. Pero pareciera ser que muchas veces nosotros no tenemos algún llamado. Pareciera ser que muchas veces en nuestra vida como cristianos se nos ha olvidado a qué es lo que Dios nos llama. Y la pregunta es, si acaso Dios le ha hablado alguna vez a usted. Hermanos, Dios nos habla de distintas maneras. La principal manera en cómo Dios nos habla es a través de su palabra. Pero si como cristianos descuidamos la lectura, ¿de qué otra manera nos habla Dios? A través de la predicación. Pero si como cristianos no venimos a la iglesia, no nos congregamos, no estamos siendo edificados, hermanos, no vamos a escuchar la voz de Dios.
Pero nota el versículo que dice, dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito. ¿De cómo es este propósito? Todo propósito de bondad y toda obra de fe. Propósito de bondad y toda obra de fe. La Biblia nos dice que hay algo bueno, agradable y perfecto, y eso se llama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, para nosotros es que nosotros podamos vivir una vida en obediencia. La Biblia está llena de mandamientos. Las Escrituras están llenas de instrucciones, instrucciones las cuales usted y yo debemos de cumplir. Pero muchas veces, hermanos, pensamos como que la voluntad de Dios es una carga para nosotros. Y que como hijos de Dios, ¿verdad? Pensamos, no sé qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando nosotros no estamos en obediencia, ¿sabe qué es lo que sucede? Perdemos propósito. Cuando no caminamos en la obediencia del Señor, en la obediencia a sus mandamientos, en obediencia a las Escrituras, ponemos nuestros sentimientos encima. Y ahí está el cristiano, ¿verdad? Sin propósito. Se siente mal, tiene sentimientos de tristeza, pues está desanimado. Las circunstancias no son favorables, pues está enojado. ¿Por qué? Porque perdemos propósito. Vamos, cuando el Señor nos hizo sus hijos, nos dio un nuevo propósito. Y este propósito, nos dice las Escrituras, es un propósito de bondad. Hermanos, ¿saben que Dios es bueno? Amén. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero esto, mira lo que viene aquí. No solamente propósito de bondad y de toda obra de ¿qué? De fe. Hermanos, el cristiano vive por fe. ¿Sí recuerda eso? La palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Fe agrada a Dios. Hermanos, fe agrada a Dios. Y bien dicen las Escrituras, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no proviene de fe, nos dice las Escrituras, es pecado. Vamos, el obrar en fe, toda obra de fe debe ser en el cristiano algo de su diario vivir. Pero el problema es que muchas veces dudamos. Dudamos de que Dios tiene propósito en nuestras vidas, por eso nunca hacemos nada para el Señor. Dudamos de que el Señor tiene control. No solamente un propósito de bondad y obra de fe. La palabra de Dios nos dice, siga leyendo ahí, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea como glorificado. ¿En quién? En vosotros, hermano. Una pregunta. ¿La gente puede glorificar a Dios en usted y en mí? La gente puede salir bendecida cada vez que habla con usted y conmigo. Y puede decir, gloria a Dios por este hermano. Gloria a Dios por este hermano que lo está usando. Porque muchas veces, hermanos, pareciera ser que sucede todo en nosotros, menos que Dios sea glorificado. Vean, y vosotros en Él, ¿por la qué? Por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A través, hermanos, solamente a través de la gracia del Señor, nosotros podemos vivir en propósito de acuerdo a las Escrituras. Es solamente a través de la gracia del Señor que nosotros alcanzamos a vivir de una manera piadosa, justa y sobria. No solamente, hermanos, somos nuevas criaturas. No solamente el Señor nos dio un nuevo propósito. Vea también, tenemos un nuevo destino. ¿Se acuerda que antes, al principio del mensaje, les había dicho, teníamos el destino al infierno? Teníamos el destino a lo que era el lago de fuego cuando éramos hijos del diablo, cuando éramos incrédulos. Pero hermanos, lo glorioso de esto,
Note lo que dice 2 Corintios 5, 1 y 2. Dice, porque sabemos, hermanos, ¿sí sabe? ¿verdad? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, hermanos, sabemos que las cosas de este mundo un día van a acabar. Sabemos que el dinero pronto se va a acabar. Podemos morir mañana, podemos morir hoy. ¿Y qué va a suceder con todo lo que hemos ganado? Pues no nos lo vamos a llevar. Dice, porque sabemos, el cristiano, hermano, debe de estar consciente de que esta vida pronto va a pasar y que somos extranjeros y peregrinos a través de este camino que se llama vida. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un ¿qué? Un edificio, una casa no hecha de manos, como eterna en los cielos. Amén. Y eso sería quizás motivo suficiente para estar animados. Porque podemos perder todas las cosas, pero gloria a Dios, seguimos siendo hijos de Dios. Gloria a Dios, tenemos un Padre celestial que es sumamente rico, que es sumamente poderoso, omnipotente, omnisciente. Vean esto. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vea por las cosas que Pablo dice. Gemimos, anhelamos, nos da ese sentimiento de gozo. ¿Pero sabe por qué muchas veces el cristiano muchas veces no gime por lo eterno? ¿Sabe por qué gemimos muchas veces? Le debo a Coppel. Se me acabó el gas. Y es que la flojonitis no pudo leer la Biblia. Por esas cosas gemimos muchas veces. Todo menos con lo que tenga que ver la eternidad. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice el Señor. Dicen las Escrituras. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, tenemos un nuevo destino. Estamos aquí en la tierra de pasada. Un día el Señor nos va a revestir. Tendremos un cuerpo glorificado. Y siempre vamos a estar con el Señor. No solamente ya vimos entonces lo que nosotros éramos. Ya vimos lo que somos en Cristo. Vea tercero. Los beneficios de llamarnos hermanos. Hermano, ¿a poco hay beneficio? Claro que sí hay beneficio, ¿verdad? Hay muchos beneficios. Solamente quisiera darle 3 aquí. Bueno, ahora ¿cuántos aquí en su trabajo, en su vida secular, le han llamado hermano a alguien que no es cristiano? Ahí viene el hermano o la hermana, mira, el hermanito. Gracias a Dios que nos llama así la gente afuera. Vea primero, reconocemos de quién somos. Reconocemos de quién somos. Hermanos, parte de lo que muchas veces nosotros somos, de nuestro carácter, es que muchas veces se nos olvida de quién somos. Hermanos, nosotros tenemos propiedad, tenemos un dueño, tenemos un padre. Reconocemos de quién somos. Note lo que dice 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bueno, si se ha dado cuenta, aquí en las Escrituras nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ese amor, hermanos, ese amor a través de su Hijo Jesucristo, nos caracteriza
Y nos da quizá las credenciales para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. ¿Sabe? Lo que sucede muchas veces es que se nos olvida quién es nuestro Padre Celestial y comenzamos a mandarnos nosotros solitos. Comenzamos a vivir nuestra vida cristiana como que si no tuviéramos autoridad. ¿Y sabe lo que muchas veces sucede? Muchas veces lo que sucede es que dejamos el mal nombre a nuestro Padre. ¿Ha visto allá en el súper, verdad? Porque no voy a mencionar aquí en la iglesia, pero allá en el súper, no aquí, allá en el súper, allá en el parque, a niños que no tienen control? Que cuando su padre no le da algo, está en la caja, ¿verdad? Está en la caja del supermercado y están y ¡ah! ¡Quiero ese dulce! Y lo primero que piensa uno, ¿y el padre dónde está? ¿Dónde están los padres de este niño? ¿Cuánto más, hermanos, cuando nosotros actuamos de una manera pecaminosa? La gente preguntará, ¿quién es su Dios? ¿Quién es su Padre? Reconocemos, hermanos, de quién somos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No solamente reconocemos quiénes somos. Vea, segundo, nos tratamos con respeto. El título hermanos o hermano en Cristo debería, hermanos, ser un título respetable entre cada uno de nosotros. Debería darnos temor meternos con otro hijo de Dios al ser de tropiezo a otros. Porque así como muchas veces alguien le hace algo daño a su hijo, ¿verdad? Usted saca las garras, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo a mi hijo? ¿Cuánto más cuando un cristiano trata de hacerle daño a un hijo de Dios? Nota lo que dice las Escrituras, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a quién. Hermanos, la Biblia da por hecho de que como hermanos, como hijos de Dios, tenemos el suficiente conocimiento como para manejar las cosas con madurez. Sin faltar al respeto. Note lo que dice las Escrituras, hermanos míos, estoy seguro de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? De toda bondad. En otras palabras, andamos espirituales. Dice, llenos de todo conocimiento. La palabra de Dios nos dice que debemos de crecer en todo el conocimiento del Señor Jesucristo. De tal manera que podéis amonestar los unos. Pero mire, muchas veces no nos amonestamos correctamente. Lo que muchas veces sucede es que cuando el cristiano, ¿verdad? Cae otro cristiano allá y sin hablar, miren, ya estamos hablando mal de él. Estamos poniendo un estándar. A propósito, hermano, nunca tenga expectativas más altas de lo que usted no tiene sobre alguien más. Porque lo que muchas veces sucede es que estamos tan ocupados queriendo saber el porqué del problema de los demás y muchas veces no sabemos ni el porqué de nuestros propios problemas. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios, los hermanos en Cristo están llenos de toda bondad. Hermanos, ¿cristianos pueden confiar en nosotros que vamos a actuar con bondad?
que estamos llenos de todo el conocimiento? Porque para empezar necesitamos conocer quién es nuestro Padre. ¿Estamos conociendo a nuestro Padre? Reconocemos, hermanos, quiénes somos. Reconocemos, vean, nos tratamos con respeto. Por último, otros cristianos nos distinguen como creyentes. Otros cristianos nos distinguen como creyentes. Hermano, la gente de afuera sabe que usted es cristiano. Vamos con lo más obvio aquí. Porque muchas veces lo que sucede y tristemente, el día de hoy el título cristiano se ha rebajado a tanto. Ya todo el mundo es cristiano. Y no hay diferencia. Pero cuando nos llamamos hermanos, hay algo que es un poquito más fuerte que cristiano. Mira bien el hermano. Nota lo que dice Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. Miren, cristianos, hermanos, la gente fue la que les puso cristianos a las personas. No es un título dado divinamente. La gente comenzó a llamarles cristianos a las personas porque notaban una diferencia. Y la diferencia era cómo estas personas hablan y actúan como aquel que murió. Aquel maestro, aquel que vivió aquí en la tierra durante 33 años. Gente comenzaba a mirar la vida de las personas porque notaban una diferencia. Dice la Biblia que enseñaban a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos, como cristianos chiquitos, como que venían directamente enseñados por Jesús. Una pregunta, hermano, ¿gente puede ver la diferencia en nuestras vidas? Si hay algo que hace que nosotros nos llamemos hermanos, es que la gente puede distinguirnos como creyentes. Pero una cosa es que muchas veces nos llamemos hermanos y la otra cosa es que gente vea nuestra vida, de que sí somos hermanos. Nota lo que dice Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan, ¿quiénes? Los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a ¿quién? No es de Dios. En esto se manifiesta la diferencia entre un hijo de Dios, es lo que dicen las Escrituras, entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a ¿quién? ¿A quién? Es hermano. En otra escritura dice la palabra de Dios nos dice que ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios a quien no has visto y no amas a tu hermano a quien has visto? Hermano, si hay algo que allá afuera, la gente va a mirar nuestro testimonio. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos cartas leídas y conocidas por todos los hombres. ¿Qué es lo que leen en nuestra vida? ¿Qué es lo que leen a través de nuestra forma de vivir? Nos decimos hermanos todos, pero estamos en divisiones. Nos decimos hermanos, pero muchas veces estamos en amargura por una ofensa que nos dieron. Pero hermanos, si hay algo que podemos usar y podemos decir con seguridad, es que gente allá afuera va a ser impactada a través de cómo nosotros como cristianos nos relacionamos. ¿Sabe que lo que sucede muchas veces aquí en la iglesia es que gente viene, la mayoría de la gente se queda, no quizás por el mensaje, lo decía el pastor, sino porque conectó con personas, sino porque encontró algo que allá en el mundo no había encontrado, y eso es comunión, hermandad.
Mirad cuán bueno, nos dice el salmista, y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos ¿en qué? En armonía. No juntos en divisiones, no juntos en pleitos, juntos en armonía. Hermanos, entonces, ¿por qué nos llamamos hermanos? Porque la Biblia nos demuestra lo que éramos antes. La Biblia nos demuestra lo que somos en Cristo. Pero también recuerde que el título hermanos siempre identifica, los de afuera identifica que nosotros somos cristianos. Nos debemos de tratar con respeto y reconocemos de quiénes somos. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder dar un testimonio de que gente cuando la siguiente vez nos escuche llamarnos entre hermanos, gente pueda decir, ellos son diferentes. Ellos tienen a un Padre. Se ve que el Dios de estos cristianos es un Dios de amor. Vamos a orar. Señor, yo te pido que bendigas la invitación en esta noche. Te pido, Señor, que nos ayudes